tal a todos amigos? Soy Mando23 y ya se siente el mundial, al menos ya hace frío, bueno aquí en la ciudad de Monterrey todavía no, pero vamos a irnos preparando para esta fiesta mundialista que en menos de un mes tendrá un nuevo campeón, al menos hoy por hoy es Francia, lo sabemos, pero en estos mundiales, en estas festividades del fútbol, ha habido grandes personajes que han marcado un hito en este deporte, en el deporte rey, en el deporte del fútbol, antes y después, en generaciones, en momentos, en distintos países. Y de esos países casualmente que han ganado la Copa del Mundo, llámese Brasil, llámese Alemania, llámese Argentina, incluso Holanda o incluso también España. Me vas a decir, bueno, ¿y México dónde queda? Bueno, México también tenemos por ahí preparada una sorpresa, no coman ustedes verdadera ansia. Así que la primera persona a hablar de Pelé. Pelé es una historia enriquecedora, es fútbol, es Brasil, es alegría. Un tipo que con tan solo 17 años en Suecia 58 nos maravilló todo el mundo con esa habilidad, con ese atrevimiento y alzar esa copa. En ese momento Jules Rimet, así era como se le conocía en aquel entonces, y después, bueno, sabemos el resto de la historia en el que participa en distintos mundiales, no alcanza quizás a tener toda la gloria, pero en México 70 es donde se consuma toda esta gran historia de este gran jugador brasileño que sin duda marcó una época en el siglo XX, uno de los mejores, bajito, con una buena zancada, muy potente, goleador, una estrella del balompié en toda la extensión de la palabra. ¿Y por qué digo México 70? Y ustedes pensarán, ¿por qué nos vas a aventar la historia de algo que se ha contado desde hace 52 años, más o menos, o un poco más o menos? Bueno, es parte de porque se jugaba de una manera en el México 70, ese partido del siglo en donde Pelé, o el denominado partido del siglo, que han sido distintos momentos, épocas, pero ese partido de Brasil-Italia en el Estadio Azteca, pues que realmente marcó por generaciones el cómo se debía jugar fútbol. Espectacular, alegre, yoga bonito, así lo definen los brasileños, y a la fecha se sigue caracterizando por ser así, alegre, vistoso, con mucho carisma y mucha presencia. Lo que tenía Edson Arantes do Nascimento, o bien Pelé, era no más que simplemente jugar fútbol, sino una capacidad de deslumbrar, una capacidad para resolver los partidos, pero sobre todo brillar en los momentos de alta presión y ser campeón 3 veces. Imagínense ustedes todo ese esfuerzo, todo ese empeño en el cual el mítico 10 brasileño tuvo que poner parte de su alma, su cuerpo, para llevar a la verde amarela a donde está y ser uno de los mejores países a nivel mundial, hoy por hoy, a raíz de ese trabajo. Así que, o Rei Pelé, muito obrigado. Si ya hablamos de un rey, tenemos que hablar de un Kaiser, y no es más que otro que Franz Beckenbauer. En Alemania 74 fue ese capitán, esa gran referencia, estrella del Bayern München, o Bayern Múnich, como quieran llamarlo, pero es München como tal. Franz Beckenbauer demostró ser un jefe en la defensa central, un líder, un estratega, un todoterreno, a pesar de esa posición que desempeñaba. Claro está que fue una gran figura en ese equipo que ya acabo de mencionar, pero también en la Mannschaft, el llamado Mannschaft, la selección alemana, y no es poca cosa, porque años después de retirado, de ser alguien tan imponente en la cancha, decide ser entrenador y también guía a los alemanes a hazañas futbolísticas que nadie hubiera pensado, pero que es probable o poco probable que pensar en Alemania que no gane es complicadísimo. Pero Franz Beckenbauer se caracterizaba por un gran juego aéreo, una presencia física y moral en cada uno de sus equipos, que definitivamente hace ser que ese Kaiser, por eso ese mote, el jefe, el referente, de no tener miedo, simplemente ir a atacar, ordenar al equipo, ser uno más, pero no uno más, sino cualquier jugador, sino alguien que sabía cada cosa antes de verlo pasar. Por tanto, Franz Beckenbauer también es un jugador histórico en los mundiales, porque define realmente lo que es un ser defensor central. Un tipo con mucha entereza, mucha fuerza física, pero no solamente físicamente estar fuerte, sino ser capaz
de responder en esos momentos también de alta tensión para que todo el equipo responda, se conecta y lograr ese objetivo como fue en su momento en ese torneo precisamente de Alemania 74 frente a la naranja mecánica de Johan Cruyff, que venía de un fútbol vistoso. Sin embargo, no consuman el título porque caen a manos de lo que en ese momento era la Alemania federal. Así que Franz Beckenbauer no puede y no debe estar fuera de esta lista de jugadores históricos del Mundial. Por tanto, lo seguimos recordando y honorando al gran Kaiser Beckenbauer. Bueno, si ustedes, amigos aficionados al fútbol, a los mundiales, ¿quién nos recuerda a Xavi Hernández? Sí, justamente el actual entrenador del Barcelona, quien tuvo unas participaciones muy destacadas con su selección. Es verdad que le tocó vivir momentos amargos, como a todo el fútbol español en su momento, vivir casi altibajos, vivir casi reclasificaciones, pero de pronto se abre esa generación dorada en donde comienzan a ganar, y bueno, ustedes deben recordar, claro, esa Euro 2008 da el antesala de ganar el 2010, por supuesto, y Xavi era una pieza fundamental, y lo fue hasta antes de su retirada en el fútbol profesional, pero en su participación hasta Brasil 2014. Por tanto, Xavi, un creativo, un genio desde el medio campo, comandando todo y cada uno de los espacios, con pases muy precisos, con una técnica individual envidiable, y si no es que envidiable, simplemente uno de los mejores en su generación. ¿Por qué? Porque quizás no era el más vistoso, quizás no tenía esa capacidad físico-atlética que los futbolistas lo demandan hoy por hoy. Sin embargo, en ese 2010 fue clave junto a Andrés Iniesta, pero Xavi, con ese orden y esa capacidad de liderazgo, como un técnico más dentro del campo, sabía manejar los tiempos. Un tiempista en cada una de sus facetas, tanto defensivamente y ofensiva, por supuesto está. No era un goleador, lo volvemos a reiterar, pero sin duda uno de los mejores mediocampistas, con esa visión de juego que muy pocos podrán quejarse de algo, porque realmente Xavi Hernández lo ganó todo, prácticamente todo, tanto en su club como en su selección. Y representar a España, un país, una nación completamente futbolera, creo que fue uno de los grandes momentos en la carrera de este mítico jugador, ahora ya entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién no dice que Maradona dominó México? ¿Y quién no dice que México dominó con Maradona? Bueno, es ilógico porque a lo mejor ni tiene sentido, pero la carrera del barrilete cósmico, del famoso 10, el famoso Maradona, bueno, comienza o data desde hace un par de años atrás, en el España 82, y claro, en México 86, donde toca la cumbre, la cúspide, siendo una estrella en todo su apogeo, con esas capacidades futbolísticas que él solamente podía tener. Creo que hablar de Maradona en los mundiales es hablar de alguien que con su sola presencia podía intimidar a todos los defensas rivales, o incluso mostrar esa garra, ese orgullo de representar a su país. Creo que Argentina fue muy afortunado al tenerlo como un referente, como un histórico, un ganador del mundial, por supuesto. Naturalmente que en todas las ediciones que tuvo ese 10, el mítico 10 Maradona, tanto en España 82, 86, 90 y 94, donde fue el declive total por esas sustancias o por todo su entorno, pero al final de cuentas durante 4 mundiales lo pudimos disfrutar a pleno, con esa capacidad, insisto, con esa zurda, con esas asistencias, con esa capacidad inventiva que solamente ciertos futbolistas son capaces de llevar y atraer a toda la atención de la gente por ver un evento deportivo de esta índole. Maradona, como para los argentinos, es Dios. Para el fútbol también es una leyenda. Es una leyenda que naturalmente hoy por hoy físicamente no está, por lo que sabemos hace 2 años que falleció, pero no deja de ser alguien que su huella sigue intacta. Tan intacta que su legado se puede ver reflejado en ese gol del 86 en la media cancha. Ustedes búsquenlo, los invito que volvamos a recordar ese gol desde la media cancha donde desparrama tantos rivales, tantos ingleses,
y que él mismo recordaba, se llevó un gran golpe o un golpe en el tobillo por Peter Shilton, ese mítico arquero inglés, pero eso jamás impidió que tocara el cielo, incluso con la mano de Dios, y llevándose la gloria en ese Mundial del 86. Maradona antes y después, que tal vez pudo haber sido campeón del mundo en el 78 en su Mundial, con esos 18 años recién. Menotti no lo quiso llevar, pero no estamos para hablar de culpables. La historia así lo dictó, no era su momento, pero al final de cuentas, el ser campeón del mundo, el ser referente, tener esa magia que tenía él y solo él, hace que los argentinos y el mundo del fútbol siempre lo veneren. Gracias, Diego, por ser parte de la historia de los mundiales. Y bueno, los invito a ver también esas jugadas que tenía el mítico barrilete cósmico. Hay pocos que juegan con la gracia de Zidane. Hablar de Zidane es un arte. El arte habla por sí solo y el fútbol en los pies de Zidane fue totalmente una obra maestra. Tan obra maestra que gana el Mundial 98, participa en Corea 2002 y bueno, su retirada hasta 2006, donde nos dejó prácticamente atónitos, sin palabras. En lo personal, alguien que aún me fascina ver sus jugadas. Pero bueno, su trayectoria de este mítico jugador francés, leyenda obviamente del fútbol mundial, se remonta a esos inicios con esa calidad, con esa finura para mover cada uno de sus movimientos como una gacela, tal cual, pintando cada jugada como si fuera la última y pintando cada última como si esa obra maestra terminara en un gol, que así naturalmente ocurría. Pero en los 98, bueno, un par de goles que llevó a Francia a tener esa sequía o a acabar con esa sequía completamente y fulgurantemente a Brasil, a manos de ese histórico y siempre tenía selección en el Parque de los Príncipes. Y no es más que otra cosa que Zidane en estado puro. Ese era su mundial, era un tipo que tenía un liderazgo también, una capacidad para hacer jugar al resto sin tener quizás mucha conocimiento del compañero, pero sí el compañero a Zidane, porque así es, esos son genios que aparecen cada 10, cada 20 años. Pero bueno, sabemos el triste final en la carrera de los mundiales de Zizou. En 2006 corría ese año, y ustedes se han de acordar, ese mítico gol, la Panenka contra Gigi Buffon en Alemania, en el Olímpico, en ese mítico estadio de Berlín. Pero de pronto alguien inoportuno, sabiendo del carácter y el temperamento de Zidane, como es Materazzi, le recuerda algo de su hermana y el cabezazo, aquel tan temido y terrible que ahora es parte de la biblioteca o la hemeroteca completamente del fútbol, porque no podemos obviar esa parte. Zidane nos dejó esas pinceladas tan grandes como un remate de volea, un cabezazo certero, pero también un cabezazo letal que Materazzi sigue recordando y que definitivamente nos hace ver la capacidad de alguien que también es un ser humano y no solamente un maestro del balón, un maestro en toda la extensión de la palabra, como fue de jugador, ahora como entrenador. Pero creo que Zizou, para todos esos chicos que quieren realmente ser algún día futbolistas profesionales, que desean jugar bien al fútbol, yo creo que deben de ver a Zidane. Contémplenlo, pónganle atención un poquito, porque jugar así tiene su chiste, si me lo permiten, pero es un arte ver jugar, o fue un arte ver jugar a Zidane. Gracias Zizou, Messi, y bueno, siempre fue un placer verte en cada uno de estos mundiales. Si hablamos de alegría o esa sonrisa que cada uno de nosotros quiere tener siempre, hay una sonrisa y es culpable en el fútbol, como fue Ronaldinho, ese gran jugador también brasileño, para no variar, pero que siempre nos mostró su calidad. Calidad que en los mundiales lamentablemente lo tuvimos o se tuvo solamente en dos ocasiones, pero dos ocasiones que bastaron para siempre mostrar esa capacidad y calidad. Calidad para hacer lo impensado como ese gol contra Inglaterra,
que quienes se acuerdan en este deporte, así fue, un tiro libre desde la banda derecha, simplemente clareando al arquero David Seaman, y sin más, adiós. Adiós Inglaterra, adiós toda la realeza y vámonos a cobrar. Y Ronaldinho en ese 2002 era un chico, una promesa, por así decirlo, del fútbol internacional, 22 años en ese entonces, pero que se veía y se estaba proyectando ya a hacer lo que fue en esa larga carrera que tuvo con el Barcelona, con el Milan y con otros clubes. Pero al final de cuentas, ese 2002 nos mostró esa pureza del fútbol brasileño y el futbolista como tal, por esa magia, por ese atrevimiento, por ese descaro. 2006 quizás ya no era tan explosivo, quizás ya era más ese Ronaldinho estrella, figura. No quiere decir que no tenía el hambre o las ganas de trascender con su país, sin embargo ya venía en otras condiciones, era otro Ronaldinho, más maduro, más hecho. Pero creo que las enseñanzas o el tema de Ronaldinho en estas dos ediciones que participó tanto en Corea y en Alemania, de una a otra definitivamente me quedo con uno de los mejores jugadores de toda la historia. No tenía límites, el único límite era si quizás no andaba bien él anímicamente, pero era complicadísimo frenar a alguien que ni siquiera sabías por dónde te iba a pasar, y con esa capacidad y calidad simplemente es para disfrutarlo. Creo que uno de los goles que la gente también se va a recordar, y si no es que más, además de ese de Inglaterra, bueno, las asistencias, esas asistencias más allá de su selección o selección que participaba en confederaciones, en grandes pasajes, siempre Ronaldinho estaba con esa sonrisa. Por eso es la denominada sonrisa al fútbol, la alegría en expresión pura, siendo brasileño y teniendo esa capacidad para solamente él saber cuándo manejar los tiempos y ser lo que fue, como un mago del balón, ahora ya retirado de las canchas, pero que sigue tan vigente como hace casi 20 años. ¿Qué decir de la historia de Argentina? Así, tal cual como lo hacen los argentinos. Ya hablamos quizás de Maradona, el más enigmático, emblemático, polémico, no polémico, si la mano de Dios, no la mano de Dios, si las pausas, no pausas, pero no podemos dejar de lado a otro paisano argentino, por supuesto, un jugador actual, vigente, que muchos de los niños que quizás van a escuchar, o a las personas que lo van a escuchar, lo conocen bien, es Lionel Andrés Messi Cucitini. Con 35 años, este será su quinto mundial, aparentemente en un mejor estado anímico, de forma, con mayor madurez, concentración, como quieran ustedes verlo. Pero hoy por hoy, bueno, quizás, y él ya lo ha comentado, este será su último mundial. La Pulga, como se le conoce, data su trayectoria en los mundiales desde Alemania 2006, donde casualmente eliminan a México, pero años después y ahora en esta edición de Qatar 2022 se va a enfrentar a nuestra selección mexicana en fase de grupos. ¿Qué decir de este argentino que nos ha maravillado prácticamente desde hace más de también 20 años, en su debut, 2004, ha trazado esa trayectoria en mundiales, con muchos pesares, mucho sufrimiento con su selección, no ganar nada, ser la burla, ser las críticas constantes, hasta últimos tiempos, donde consigue la Supercopa frente a Italia, la Copa América, pero bueno, pasando por los mundiales, Alemania 2006 no le fue del todo bien, tampoco en Sudáfrica, que cae eliminado frente a Alemania en 4-0, en Brasil 2014 parecía que la historia iba a cambiar, pero bueno, se topa frente a los germanos, cae en la final con ese gol de tiempo extra de Mario Götze. Y si bien en Rusia parecía una oportunidad perfecta para reivindicarse, para hacer las cosas diferentes, con un grupo más sólido, una base de jugadores tan experimentados, con muchísima calidad, que juegan los mejores equipos del mundo, no ocurre porque se toparon contra Francia en ese partido de alta tensión, alto voltaje, con muchas sorpresas, muchísimos goles también, pero que cae nuevamente eliminada la selección argentina. Pero siempre los focos van hacia Messi. Por tanto, creo que una de las cosas que yo rescato en su trayectoria en estos 4 mundiales no es quizás que el hecho de la calidad del argentino, que está de más decirlo, sino esa capacidad y esa fortaleza mental que solamente él sabe y conoce bien a bien para estar
nuevamente representando a su país. Insisto, no hay quinto malo. Veremos qué les depara al argentino con su selección, con su país, en esta nueva edición al menos, porque todo pinta que será la última y nos vamos para Lionel Messi. Vendrá quizás otro, quizás en 10 años, 20 años, como sucede, insisto, con estos jugadores que solamente los podemos disfrutar una vez en la vida. Por tanto, si esta es la última vez que te vemos, Lionel, que sea el mayor de los éxitos para ti en lo profesional, pero tranquilo, que todavía queda tiempo para ver al argentino culminar su carrera profesional. Mientras tanto, 5 copas se dice fácil, pero hay un trabajo y un esfuerzo completamente sobrehumano que sabemos solamente estos superdotados del fútbol pueden llevar a cabo. Gracias, Lionel, y nuevamente mucho éxito en Qatar 2022. Hay talentos naturales, pero también hay personas que trabajan de más por llegar a sobresalir, a tener un talento. Y ese talento es un claro ejemplo de cómo sí se puede trabajar, cómo se puede perseverar. Y es el caso de Cristiano Ronaldo. También un tipo que nunca deja de trabajar. Tan obsesivo, tan polémico también, que en tiempos recientes quizás no será su mejor versión goleadora, por los problemas recientes que ha tenido, pero al final en toda su trayectoria mundialista nos ha dejado grandes goles, como esa épico partido frente a España en Rusia 2018, con hat-tricks que solamente él a cuestas puede llevar a Portugal a lugares que solamente él solo puede hacer. El famoso bicho, CR7, en fin, ustedes lo conocen perfectamente bien con esa trayectoria, un goleador, un depredador del área. Hoy también será su 5º mundial, quizás él asegura por cualquier cosa que vendrá a la próxima edición, que será aquí en nuestro país, este mundial conjunto, habrá que ver, pero su trayectoria bien arropada desde Alemania 2006 también, coincidiendo, claro está, con Lionel Messi y otros grandes jugadores, pero Ronaldo en ese entonces, acompañado de grandes jugadores en la selección portuguesa, ya para 2010, 2014, él ya sería el referente, el capitán, que no tendría bastante que simplemente fracasos en esos 2 mundiales. Y en Rusia exactamente lo mismo, se topan contra Uruguay, una selección aguerrida, muy característico en estos jugadores, en esta selección. Y la verdad es que sí ha dejado mucho que desear el equipo portugués, pero al final Ronaldo siempre ha estado ahí y estará ahora en Qatar. Veremos qué acontece con la carrera mundialista de este gran delantero, que sin duda nos ha demostrado, insisto, que la perseverancia sí paga dividendos, pero esos dividendos tienen que trabajar día y noche por lograr esos sueños. Así que, comandante Ronaldo, muchísimo éxito también para ti en Qatar, y nos has dado grandes lecciones, tanto dentro y fuera de la cancha. Obrigado. Por último, no podríamos dejar de lado a otro delantero que sumamente su carrera es fenomenal, porque hablamos del fenómeno. Ronaldo Nazário da Lima, o fenómeno. Claro, ustedes pensarán, bueno, brasileño, sí, brasileño, con una carrera también muy destacada en el fútbol, tanto a nivel de clubes, a nivel internacional, 2 veces campeón del mundo en Estados Unidos 94, donde comienza su andar por estas competiciones. 94, ustedes han de recordar, y si no, con todo gusto refresco la memoria, era suplente, simplemente él se colgó la medalla y puede decir con tranquilidad que fue campeón a una edad que simplemente, pues pocos tienen ese privilegio. Pero después en el 98 viene lo que se consideraba ya su mundial, porque estaba en ese apogeo, cuando estaba en el fútbol europeo, y después viene esta época en 2002, donde Brasil nuevamente consigue lograr alzar la Copa del Mundo frente a Alemania, pero que sin más, creo que Ronaldo se reinventa para ese entonces, después de las lesiones, después de tantos problemas físicos,
tenían bastantes dudas la Confederación Brasileña de llevarlo o incluirlo en esa nómina de 23 jugadores o la lista de jugadores para el Mundial de Corea y Japón. Sin embargo, ante toda la adversidad, él se repone, juega con una gran maestría y define, anota en la final en el estadio Yokohama, en ese bellísimo estadio, en esa noche en donde realmente eran pesos pesados del fútbol, no sabías realmente quién iba a llevarse ese partido, pero al final Ronaldo lo define con un simple toque a pie cambiado frente a Oliver Kahn. Entonces ese fue un gol bastante lindo y lo recuerdo perfectamente bien. Viene a mi memoria ese recuerdo en particular y ver jugar al Fenómeno, al menos en esos mundiales, te hacía creer que podías volar en el campo, te hacía recordar muchísimas cosas y que a pesar de cualquiera que sea tu estilo, pues simplemente desbordar por esa pradera izquierda y hacer esos cortes que solamente él era capaz de hacer, hasta claro está, bueno, ese declive físico que nos vino mostrando en Alemania 2006, por obvias razones o no obvias razones, pero que no dejaba de ser un tipo con muchísima calidad, un tipo que siempre sabía cómo definir un depredador. Así también lo puedo yo definir al Fenómeno Ronaldo Nazario de Lima, 2 veces campeón del mundo y hasta ahora artífice de lo que Brasil espera en esta versión Qatar 2022, sumar otra estrella más a lo que es su vasta historia en este deporte. También Ronaldo sigue haciendo nota ya fuera del campo, pero se le recuerda con especial afecto como lo fue todo un fenómeno. Por último, creo que de los jugadores que hemos repasado en la historia, no podemos dejar de lado otros tantos jugadores que han pasado. Y sí, es la afición. La afición en cada uno de los mundiales, cada una de las épocas, de los años, de las ediciones, que hacen que el fútbol sea una fiesta mundial, una fiesta que celebra cada 4 años, una fiesta que un niño quizás de 2 años sueña con ser un futbolista profesional. El señor que tiene quizás 80 o 90 años recuerda con mucho orgullo, con mucha pasión lo que alguna vez le tocó vivir, esos desastres, esas victorias, esas alegrías. Por tanto, la afición siempre va a hacer su papel, siempre hace su juego, como cada 4 años. Así que siempre la afición ha estado ahí para el fútbol y el fútbol también ha estado para todos nosotros. Como cada uno, cada niño, tenemos un sueño de representar a un país, a una nación. Y hoy por hoy esas selecciones, sus jugadores que están en este mundial o en estas selecciones, hacen de lo suyo un sueño hecho realidad. Y me despido con todo el corazón para decirles y recordarles que en esta edición del mundial, aunque no estaremos físicamente en Qatar, pero sí puntualmente haremos los análisis, haremos ahí alguna dinámica con todos ustedes para que participen. Si también incluso quiere animarse a hacer un live aquí conmigo o debatir de lo que va a acontecer en Qatar, lo podemos hacer con muchísimo gusto y también agradecerles por su valiosa atención. Un fuerte abrazo, que pasen una excelente tarde.